vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo enunció un señor que se llamaba Pitágoras, era griego, lo hizo hace muchísimos años y bueno, pues es muy importante y realmente lo es a la hora de resolver un triángulo, que es lo que a nosotros nos ocupa, pero sobre todo lo es a la hora de tantas otras cosas como más adelante, cuando empecemos a resolver problemas, podremos ver. Para hablar del teorema de Pitágoras nos vamos a basar en un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Pues porque es una propiedad de los triángulos rectángulos. No es una propiedad de cualquier triángulo, sino que afecta solamente a los rectángulos. Y aquí tenemos tres tipos de lados. Por un lado tenemos la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que no forma parte del triángulo, del ángulo recto. También podemos decir que es el ángulo opuesto al ángulo recto. En un triángulo hablamos de ángulo de lado opuesto a un ángulo como aquel lado que no forma parte en la formación de ese ángulo. ¿Vale? Entonces, en un triángulo rectángulo llamamos hipotenusa al lado más largo, que es el que no forma parte del ángulo recto, y catetos, llamamos catetos a los dos lados que forman parte del ángulo recto. Cuando tenemos un triángulo rectángulo en el que un lado es mayor, o sea, un cateto es mayor que otro, hablamos de cateto mayor y cateto menor. Los dos catetos podrían ser iguales en un caso especial de triángulo rectángulo, ¿vale? Pero en este caso, o en cualquier otro caso, por extensión vamos a decir que hablamos de catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada, que si yo cojo esta distancia que va desde aquí hasta aquí y esta la llamo h, h al cuadrado es igual a c1 al cuadrado más c2 al cuadrado, que es esta fórmula que hemos puesto aquí. Solo hay que tener en cuenta dos cositas. ¿Quién es quién en esta ecuación? ¿A quién llamamos cateto? ¿A quién llamamos otro cateto? ¿Y a quién llamamos hipotenusa? Y bueno, y saber que elevándolos al cuadrado tenemos esta ecuación.